Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar las reglas mnemotécnicas para estudiar, ¿sí? Son tres tipos: la técnica de historia, técnica de la cadena y la técnica de oración creativa. También voy a dar ejemplos. ¿Y para qué utilizarlas? Bien, la primera es la técnica de historia y sirve para memorizar números, datos o signos. ¿Cómo la podemos aplicar? Por ejemplo, contando una historia, ¿sí? Si tuviera que aprenderme la fecha 10 del 11 de 1945, yo podría decir, bueno, el 10 de septiembre fue un hombre alto, robusto, a las 11 de la mañana a comprar un supermercado. Cuando llegó, lo tomaron de rehén y lo dejaron encerrado hasta las 19:45 horas. ¿Me entienden? Ahí memoricé las tres fechas en una historia. La técnica en cadena sirve para crear resúmenes o esquemas que relacionen conceptos, ¿sí? Para relacionar conceptos, que es básicamente como trabajo yo. Siempre trabajo en cuadro o en diagrama o en esquemas. Básicamente es la técnica que más me sirve a mí para relacionar. ¿Y cómo la aplicamos? Por ejemplo, si dijera las habilidades para el liderazgo. Pues bien, saco flechas y digo, ¿qué habilidades hay? La habilidad con personas, la habilidad interpersonal, que es relacionarse, la habilidad de grupo y la habilidad de comunicación. Si ven, no hace falta que escriba toda la palabra, la idea es que nos sirva el esquema para memorizar. Y por último, la técnica creativa, que consiste en crear oraciones reales o inventadas para poder memorizarlas, ¿sí? Crear oraciones o palabras para memorizar. Por ejemplo, si yo dijera, tuviera un nombre muy complejo, Lorenzo, qué sé yo, a ver, Trapero, ¿sí? Me tengo que aprender ese nombre, Lorenzo Trapero. En vez de aprenderme ese nombre, que es difícil, puedo decir, tratar de relacionar la palabra Lorenzo con algo que yo tenga cotidiano para poder ser un aprendizaje significativo, para poder relacionarlo en el momento, ¿sí? Y tropero puedo relacionarlo con tropa. Entonces el nombre de ese hombre yo digo LT, ¿sí? Lorenzo Tropa. Ah, no, Lorenzo Tropero. ¿Me entienden? O, por ejemplo, si tengo que memorizar un lugar, ¿sí? Sicilia, Italia, puedo decir, fui a Italia a comer pizza a Sicilia. ¿Me entienden? Es una oración original para memorizar conceptos. Bien, espero que les sirva el video y si tienen alguna duda o algún tema que quieren que les prepare, comenten, suscríbanse y regálenme un me gusta. Gracias.